El problema 3.19 es similar al problema 3.17. Lo tengo, ¿cierto? Y voy a copiar una piecita de información por aquí. Control C es mi amigo. Voy a usar la misma variable, igualita. ¿Sí? Profe, ¿qué pasa si es al contrario? No, pero no es los que trabajan por cada trimestre. Podría ser los que inician en cada trimestre. Ah, bueno, hagámoslo así. No hay problema. Entonces, vamos a cambiarle. Número de trabajadores que inician en cada semestre. O trimestres, que dice aquí, ¿cierto? Trimestre. Número de trabajadores que inician en el trimestre I. Estoy decidiendo cómo darle rienda suelta a mi pereza. Ya sé cómo lo voy a hacer. Los que inician en el trimestre 1. Ah, no, como descansan a los que como ya estaba. Estoy tratando de cambiar la variable para hacerla de otra forma. Porque así como está planteado en ese instante, son los que descansan en el semestre I, en el trimestre I. ¿Ya? Entonces, estos serían los que arrancan en el 1. Estos arrancan en el 4. Estos arrancan en el 3. Y estos arrancan en el 2. O sea, lo que quiero decir es que el esquema de las X rosadas finalmente es el mismo. Yo puedo cambiar la etiqueta de la variable, no hay ningún problema. Lo que importa es que yo sepa que cuando la variable X3 me dé un resultado de 5 personas, ¿cierto? Esas 5 personas van a estar trabajando los trimestres 1, 3 y 4. De acuerdo con la tabla. ¿Sí lo ven? Pero la forma en que yo cambié ahí la etiqueta de las variables es realmente irrelevante, no hay ningún problema. Entonces, esa es la convención, trabajadores que inician, listo, así quedó. Pero por eso, porque este problema se parecía más al planteamiento anterior, estoy tratando de hacerlo de una forma diferente porque el compañero la preguntó de una forma diferente. ¿Ya? Pero realmente este es más fácil de plantear como estaba arriba, como copié la tabla entera, que es la XY correspondería a los que están libres ese trimestre. Es más fácil de plantear así. Bueno, y luego de eso, miren, este problema, la diferencia principal que tiene está en esto. Vamos a hacer un rectángulo. Bueno, está bien, acepto un cuadrado. Y cuadradito de color negro. Y vamos a hacer mes, este es de trimestres también, ¿cierto? Entonces este es trimestre 1 y vamos a hacer otra que tenga el trimestre 3. Y vamos a hacer el mismo esquema de balance para satisfacer la demanda. Yo he debido copiar esto entero, espérese. Entero. Y más bien cambio solo el 3. Entonces, miren. Me dicen que al principio del primer trimestre tengo disponibles 600 mezcladoras. Entonces, acá tengo 600 mezcladoras. Esa no es una variable, ese es un dato conocido y que el problema no va a calcular ni a cambiar. Luego, hago la producción del mes 1. Satisfago la demanda del mes 1 y si me queda algún inventario lo guardo y lo llamo inventario del mes 1. En el trimestre 3, aquí me entra el inventario final del trimestre 2, ¿cierto? Más la producción del trimestre 3.
yo voy a satisfacer la demanda del trimestre 3. Ah, no, es que no es 3, sino 4, ¿cierto? El último es el 4. Listo, voy a corregir esto. Pues no es el 3 el que me interesa aquí, sino el 4. Me interesa escribir el trimestre 4. Entonces, inventario del 3, producción del 4, demanda del 4, y al final lo que me quede en la bodega lo llamo el inventario final del 4. Y listo. ¿Dónde están las diferencias con el que hicimos ahorita? Aquí y aquí. ¿Ya? Que esos dos valores ya no son obligatoriamente 0. ¿Sí lo ven? En el problema 317 era obligatorio que el 600 del inicio no fuera tal, sino que yo arrancara con bodega vacía. Y era obligatorio que el inventario al final del último periodo no fuera un valor positivo, sino que tenía que ser 0. Esa es la diferencia de ese otro problema. O sea que aquí yo puedo plantear esto de la siguiente forma. Miren, yo puedo decir que el inventario del mes anterior, I-1, más la producción de este mes, esto es igual a la demanda de este mes más el inventario que queda al final de este mes. Ojo, esto me sirve para I mayor o igual que 2. Porque para el I igual a 1 me sirve 600 más P1 es igual a D1 más inventario sub 1. Y esto es I es igual a 1, o sea, trimestre 1. En estos problemas que hemos visto en la sección 310 y en la sección 312, que son de múltiples periodos que tienen inventarios, este fenómeno es típico porque el inventario con el que yo arranco el periodo de planeación no es una incógnita, es conocido del periodo pasado. ¿Sí lo ven? Entonces, yo puedo hacer casi siempre la planeación de la satisfacción de la demanda y del balance entre producción e inventarios para todos los meses o para todos los periodos después del primero con la fórmula estándar que está allí, que es la que dice para todo I mayor o igual que 2. O sea que mayor o igual que 2, fíjense, es I igual a 2, I igual a 3 e I igual a 4. Para esos tres periodos puedo usar la primera restricción. Pero para el periodo 1, para el trimestre 1, es obligatorio que use la restricción de más abajo, porque observen que inventario de I-1 sería inventario sub 0. Fíjense que yo no tengo un periodo de planeación sub 0. Mis periodos de planeación son 1, 2, 3 y 4. Y además, lo que resultó como inventario final de los periodos anteriores, por ejemplo, esto empezaba en enero, ¿cierto? Esta planeación. Lo que resulta como inventario final del diciembre anterior, eso es un valor conocido, ya no es una incógnita. Por eso yo pongo allí aparte el 600, lo pongo específicamente porque me dicen que voy a arrancar con 600 unidades en la bodega. Es muy común, es lo más común que yo he visto en estos problemas de varios periodos guardando inventario, ese esquema, que los periodos 2 en adelante puedo usar una misma ecuación estándar para todos. Y que el periodo 1 tiene su propia ecuación por esa característica del inventario del periodo anterior, que no es una variable, sino un dato conocido. ¿Listo? Bueno, de resto es igualito al problema 317. Igualito, igualito. Y la función objetivo, déjenme ver, es, fíjense, la función objetivo debe involucrar los dos términos de costo que hay en el problema. Entonces, yo sumo todas las variables de trabajadores, o sea, todas las variables X, y las multiplico por 30,000. ¿Sí? X, la suma de todas las X es la cantidad de trabajadores que tengo contratados y ellos pues trabajan en distintos meses y tal, pero son mis trabajadores, esa es mi planta de personal, ¿cierto? Y me dicen que todos ganan fijo 30,000 por año. Entonces, ese 30,000 lo multiplicaría por la suma de todas las variables X. Y me dicen que guardar inventario me cuesta. Entonces yo multiplicaría ese 30 por la suma de todas las variables de inventario.
Ah, sí, ahí no están todas las variables completas. Ahí falta producción y falta inventario. ¿Sí? A ver cómo hago para ponerlas. Podría mover estos dibujos por aquí y podría mover la tabla un poquito hacia abajo. Entonces, las variables serían x, y, ya está, p sub i, que es unidades producidas en el trimestre I, y la otra variable es inventario sub I, que es inventario al final del trimestre I. Entonces, por aquí abajito, mi función objetivo sería minimizar z igual a costo total. Y el costo total es costo de personal más costo de inventarios. Este problema entonces sería minimizar z igual a. El costo de personal, este va a ser 30,000 por la sumatoria en i de todas las xi, más, antes era que valía 30, más 30 por la sumatoria en i de todos los inventarios sub i. Creo que allí no nos dicen que haya un determinado costo de producción, ¿cierto que no? Listo. O sea que fíjense que allí la variable de producción no entra en la función objetivo. Y, a ver, bueno, estas dos eran, a ver, marquémoslas. Estas son las restricciones de, estas garantizan que vamos a satisfacer la demanda. Satisfacción de la demanda. Son estas de acá. Voy. Dame un segundo, escribo otra cosa aquí. Y nos faltan, miren, nos faltan restricciones de capacidad de producción, ¿no? Ahora sí, dime. Yo no creo que los trabajadores sean constantes. Al número de trabajados, lo que se espantó, Sí. Vale. Sí. Sí. Pay, variable.
Ujú. Ah, claro, claro, claro. Por eso vamos a plantear esas restricciones. Esas faltan. Yo te pregunto, ¿cuántas unidades puede hacer la empresa en un determinado trimestre? ¿Qué me podrías contestar? ¿De? Entonces necesito una restricción. Claro que sí. PI es la unidades a producir. A vos nadie te está diciendo que sea obligatorio que cada persona produce todas las 500. Puede producir up to, o sea, hasta. ¿Qué tal que la cantidad que voy a producir en total sea, por ejemplo, de 2200? ¿Qué me toca hacer? Pues 4 personas multiplicadas por 500, ahí da 2000. Y las otras 200 las tiene que producir alguien más. Entonces va a haber una persona, entre comillas, que no produce 500, sino 200. Pero si yo digo que una persona va a producir 600, eso no es factible, porque cada persona puede producir máximo 500. ¿Ya? Entonces miren, voy a copiar esta tablita. Entonces, fíjense, en el trimestre 1 están disponibles los X1, X4 y X3, según esa tabla, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir lo siguiente, que la capacidad de producción en el mes 1, o mejor dicho, que la cantidad de unidades producidas en el trimestre 1 es menor o igual que, ¿cuántas unidades que puede producir cada persona máximo? 500. Entonces, 500 por X3 más X4 más X1, leo de izquierda a derecha. P2, la cantidad de unidades que yo voy a producir es menor o igual que cuántas unidades puede producir cada persona multiplicado por todas las personas que estén disponibles en el periodo 2, en el trimestre 2, que son X2, X4 y X1. La producción en el trimestre 3 es menor o igual que 500 por las personas disponibles en el trimestre 3, que son X2 más X3 más X1. Y P4, la cantidad de unidades que yo puedo producir en el trimestre 4 es menor o igual que 500 por las personas disponibles, que son X2, X3, me gustó ese número 3, más X4. Entonces, fíjense, en otros problemas de múltiples periodos, en otros problemas con producción e inventarios, hay una restricción que dice que la cantidad de unidades que se producen en cada mes debe ser menor o igual que 4000, que es la capacidad de la planta. Aquí la capacidad de producción la determina la cantidad de personas que estén trabajando. Entonces, como yo todavía no sé cuántas personas van a estar trabajando porque es una incógnita, porque es una variable, yo relaciono las unidades que puedo producir con la cantidad de personas que va a haber y todo es incógnita. Fíjense, la P es incógnita y la X también es incógnita. ¿Ya? ¿Qué le toca hacer al modelo cuando yo lo ponga a resolver en el software? Encontrarme el valor para todas esas cosas de tal manera que el costo total sea mínimo. Pero el software me va, no, pero no. El software entonces me va a encontrar los valores de cuántas unidades voy a producir en cada trimestre, cuánto me queda en inventario al final de cada trimestre y cuántas personas van a trabajar en cada una de las secuencias de esa tabla que están definidas por las variables X. O sea que cuántas personas trabajan trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4 y esas se llaman X2. Cuántas personas trabajan trimestre 3, trimestre 4 y trimestre 1 y esas se llaman X3 y así sucesivamente. Esas desigualdades se pueden ver como mezclas, déjame pensar. Yo estaba haciendo un ejemplo Uh-huh. de hacer las notas, el promedio acumulado un semestre. Uh-huh. Decía, el promedio que tendría mayor o igual, digamos, poniendo al problema 7, mayor o igual que 50. Uno hacía como, digamos, número de créditos por la nota más número de créditos por la nota de cada materia.
sobre la cantidad de créditos mayor o igual que 50. No lo puede haber así, ¿cierto? Pero me parece un poquito diferente, ¿sabes por qué? Porque en los problemas de mezcla yo generalmente tengo un numerador donde tengo un total de aporte de algo, de un componente que me interesa o del octanaje, y abajo en el denominador tengo el total de algo que estoy haciendo. Yo no uso esa misma estructura aquí. Por eso creo que sería como los créditos y arriba como la cantidad de créditos. No, en ese ejemplo sí, yo digo es en este. Ya. En este no veo el denominador. El denominador es la suma de X2, X3, X. El P1 es la mezcla de todas. Menor o igual que aquí. Como decir P1 sobre X3 más X4 más X1 menor o igual que 500. Como son positivos, lo preparamos.